Dios y mi Padre me ha dado la verdad, y Él siempre lo ha hecho como ha querido. Él cumple lo que promete, Dios eterno. Yo vivo para el Señor, a Él pertenezco. Su proyecto es eterno, es para siempre. Apartado he sido yo para su evangelio. Su proyecto es eterno, es para siempre. Apartado he sido yo para su evangelio. Aprendí, fui enseñado por Él. Ahora yo soy una nueva creación. Es haciendo el todo en mí, y en mi vida entera está sobreedificando. Te despojaste, José Luis, de toda carne, y yo fui despojado de eso también. Revestido estoy ahora con su poder. A la estatura estoy yo del varón perfecto. En mí se produjo su buena voluntad. Transformado yo fui juntamente con Él. En mí se produjo su buena voluntad. Transformado yo fui juntamente con Él. Aprendí, fui enseñado por Él. Ahora yo soy una nueva creación. Es haciendo el todo en mí, y en mi vida entera está sobreedificando. Ahora yo soy una nueva creación. Y en mi vida entera está sobreedificando. Aprendí, fui enseñado por Él. Ahora yo soy una nueva creación. Es haciendo el todo en mí, y en mi vida entera está sobreedificando. Qué lindo, papito, cantarte con gozo, con amor a nuestro Dios bello. Fui apartado para ver a Dios, es mi herencia. Lo vi en el reloj, José Luis. Hoy lo puedo ver en su plenitud. Que siempre ha sido el eterno, el todopoderoso, el mismo de ayer, hoy y siempre. Él es el Dios vivo, me hizo una nueva creación, y también me dio una doctrina que reviste mi cuerpo día a día. Él es el Dios vivo que hizo una nueva creación, y también me dio una doctrina que reviste mi cuerpo día a día. Él es el Dios vivo, su herencia me dio. He creído que mi carne fue quitada en su circuncisión, no hecha a mano, y hoy alabo al Dios vivo, al que me llamó antes de la fundación del mundo, el que me revistió de un cuerpo espiritual igual al de su gloria.
una nueva creación y también me dio una doctrina que reviste mi cuerpo día a día. Él es el Dios vivo que hizo una nueva creación y también me dio una doctrina que reviste mi cuerpo día a día. Él es el Dios vivo, su herencia me dio. Todos los que somos guiados por el Espíritu de Dios, somos hijos de Dios. Fuimos adoptados por la doctrina de la gracia. Como hijos de Dios fuimos glorificados juntamente con Él. Como hijos de Dios fuimos glorificados juntamente con Él. La transformación se manifestó. La gloria de Dios más eminente de la carne nos despojó. Fuimos liberados de la esclavitud, de corrupción. El Dios vivo nos amó. Dimos paso a la herencia al partir Cristo en un abrir y cerrar de ojos. Nuestra herencia se manifestó y aún la creación misma fue liberada de la corrupción. La gloria venidera que se habría de manifestar llegó cuando las promesas de la herencia se cumplieron al morir JH. Fuimos glorificados, no hubo más lucha, las aflicciones desaparecieron. La transformación se manifestó. La gloria de Dios más eminente de la carne nos despojó. Fuimos liberados de la esclavitud, de corrupción. El Dios vivo nos amó. Dimos paso a la herencia al partir Cristo en un abrir y cerrar de ojos. Nuestra herencia se manifestó y aún la creación misma fue liberada de la corrupción. La transformación se manifestó. La gloria de Dios más eminente de la carne nos despojó. Fuimos liberados de la esclavitud, de corrupción. El Dios vivo nos amó. Dimos paso a la herencia al partir Cristo en un abrir y cerrar de ojos. Nuestra herencia se manifestó y aún la creación misma fue liberada de la corrupción. Un saludo a la preciosa amada en las naciones, a los que se reúnen juntamente con nosotros en los lugares celestiales. Un privilegio para mí estar con lo que Dios ama, la iglesia del Dios vivo, la reunión de los espíritus de los justos hechos perfectos, donde Él es el juez de todos. Les decía yo que es un privilegio porque dice el Salmo 82, Dios está en la reunión de los dioses. Fíjese, qué diferencia
a un hombre de un Dios? Pues el conocimiento. Por eso escribió Pablo, no saben, no entienden, andan en tinieblas. Una persona sin conocimiento anda en tinieblas, no entiende, no sabe nada. Vive como cualquier persona en esta tierra. Pero nosotros los dioses somos los que conocemos y tenemos el privilegio de saber lo que Dios nos ha concedido. Así es que para mí es un privilegio, un orgullo comunicarme a la preciosa amada del Dios vivo, a los que entienden igual que yo. Solo un género, una raza que venía puede escucharlo. Vamos a ver la primera carta a los Corintios capítulo 2, verso 12, para ver de qué estamos hablando. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo. Cuando dice espíritu es enseñanza. Porque al leer la otra parte del otro espíritu te dice para enseñarnos lo que Dios nos ha concedido. Así que está hablando de dos espíritus. Mira, dice, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios. ¿Para qué? ¿Para qué? O sea, esos son dos espíritus que enseñan. Uno es el del mundo y el otro es el de Dios que te enseña que lo que Dios qué. ¿Lo que Dios qué? Entonces, ¿cuál es el propósito de ese espíritu? Que tú sepas lo que Dios qué. Ahora, si tú recibes el espíritu del mundo, y el espíritu del mundo no son demonios con tarros así, no, está hablando de espíritu de enseñanza. El espíritu del mundo es el espíritu de la lógica que tienen los pastores de hoy. Ellos logiquean con la misma palabra de Dios. Qué precioso este clip que nos deja nuestro Padre Jesucristo hombre. ¿Y qué es lo que Él está diciendo en el clip? Lo que está diciendo es que el conocimiento no es para todos. El conocimiento es un don de Dios, el don de creer a la verdad. Para muchos, lo que nosotros hablamos es mentira, igual que en el tiempo de Él, para la mayoría de personas, el conocimiento que Él daba era mentira. Sin embargo, ellos dicen que es mentira, pero no pueden encontrar en dónde está la mentira. ¿Por qué? Porque no conocen, no tienen entendimiento. Y al no tener entendimiento, entonces lo único que ellos saben es que como ellos no saben eso, entonces eso tiene que ser mentira, pero no saben en dónde está la verdad. Y otra cosa importante que Jesucristo hombre enmarca aquí es que cuando se habla de espíritu, está hablando de enseñanza. Cuando se habla de espíritu del mundo, está hablando de una enseñanza del mundo. Y cuando se habla del Espíritu de Dios, es para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Por lo tanto, cuando el Evangelio habla de espíritu, habla de enseñanza, lo que nos da la dirección, la guía. Por eso, la importancia de conocer el verdadero Evangelio del Dios vivo. Porque sin conocimiento, no conocemos lo que Dios nos ha concedido. Así es que esto es lo que papi nos quiere dejar en el clip hoy, y declaramos que esto, que es el Evangelio, es poder de Dios para nuestras vidas. Bien, dioses, vamos a pasar al consejo para la siembra en este día. La siembra está en el libro o la carta a los Filipenses, en el capítulo 4, verso 16 y 17. Dice así: pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde
en vuestra cuenta. Entonces note esto. ¿Cuáles eran las necesidades de Pablo? Pablo trabajaba, él hacía tiendas de campaña y él humanamente no tenía ninguna necesidad porque trabajaba con sus manos. Pero ¿cuándo comenzó la necesidad de Pablo? Bueno, la necesidad comienza cuando llega un evangelio. Cuando le llega a él el evangelio comienza una necesidad. ¿Por qué? Porque tenía que llevar a todo el mundo esa palabra. Entonces se convirtió en una necesidad. ¿Y quién suplió las necesidades que tenía Pablo? Pues las suplió. Dice aquí que de Tesalónica enviaban una y otra vez. O sea, es la misma iglesia la que suple esa necesidad de llevar el evangelio. Sin embargo, él dice, no es que busque dádivas, o sea, él no buscaba nada para él. ¿Por qué? Porque él no tenía necesidad, él trabajaba. Él lo que quería era que no solo se cubriera la necesidad de llevar el evangelio a toda la creación, sino que también esa iglesia obtuviera fruto de esa siembra. Así es que lo mismo pasa hoy. Hay una necesidad que ha venido a nosotros. ¿Y cuál es la necesidad? Pues que todo el mundo conozca el evangelio del Dios vivo. ¿Y cómo vamos a llevar ese conocimiento a todo el mundo? Pues lo vamos a llevar de la misma manera con la siembra de la amada. Y por eso usted siembra con gozo, pero no solo eso, sino recibe también una prosperidad grande en abundancia, que es el fruto que abunde en su cuenta. Así es, dioses, pasen a sembrar y disfruten la abundancia de la herencia. Mi mano es diligente, estoy en un pacto glorioso, he entendido mi posición, disfruto la abundancia de la herencia, me congrego con los dioses que fueron edificados. Y ahora participamos en la sobreedificación. Bajo un mismo fundamento, en esta dispensación, sembramos con gozo y conocimiento. Me congrego con los dioses que fueron edificados y ahora participamos en sobreedificación. El evangelio que escuché me permitió participar de sus beneficios. También me hizo saber que soy un Dios y libre de todos los rudimentos. Me congrego con los dioses que fueron edificados y ahora participamos en sobreedificación. Me congrego con los dioses que fueron edificados y ahora participamos en sobreedificación. Bien, amados dioses, amada iglesia del Dios vivo, hoy tenemos un tema precioso: la imagen de Cristo. El Evangelio nos dice que nosotros hemos sido hechos conformes
a la imagen de Cristo. Eso quiere decir que hay un ejemplo que nosotros debemos de seguir y lo tenemos en Cristo. Ahora, el problema de la humanidad es que muchos lo entienden literalmente. Ellos quieren ser igual a Cristo, pero a Cristo carne. Y hay que ser igual a Él en espíritu. Entonces, algunos tratan de imitarlo físicamente. Muchas personas tenían el pelo largo, barba, sandalias. ¿Por qué? Porque lo querían imitar físicamente como Él era. Otros quieren imitar lo que Él hizo. Milagros, sanidades, imposición de manos. Pero lo que no saben es que lo que nos hace igual a Él es el conocimiento. Tenemos que tener el mismo conocimiento que Él tuvo. Al tener el mismo conocimiento que Él tuvo, estamos conociendo lo que Él conoció. ¿Qué conoció Él? Pues que era hijo de Dios, que era un Dios. Y nosotros, al tener ese conocimiento, entonces vamos desarrollando la percepción de lo que somos en realidad. Dios es igual que Él, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Si son muchos, era porque iban a venir muchos hermanos. Y aquí estamos nosotros hoy en ese diosado con el mismo conocimiento de Cristo. Por eso somos imagen de Él. Vamos a ir a Romanos. Romanos en el capítulo 8. Ahí vamos a tener la enseñanza hoy. Romanos capítulo 8, verso 28 al 32. Dice así: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que llamó, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará con Él también todas las cosas? Fíjese, aquí hay cosas que son bien importantes. Dice que Él nos predestinó para que fuésemos, ¿qué? La imagen de su Hijo, y que Él fuera el primogénito entre muchos hermanos. Número uno, íbamos a ser muchos. ¿Cómo? Igualitos que Él. Entonces, será importante conocer cuál es la imagen de Cristo, porque esa imagen somos nosotros. Y si no conocemos la imagen, pues vamos a tratar de imitarlo en carne. Vamos a querer ser judíos y vamos a querer hacer lo que Él hizo, milagros, sanidades y todo, cuando eso no era la imagen. La imagen era el conocimiento que Él tenía de quién era. Muy bien, entonces, para hacer la imagen de Cristo, teníamos que tener la misma sabiduría que Él tenía y pasar el mismo proceso que Él pasó. Ese proceso lo vemos cuando dice a los que antes conoció, a los que antes predestinó, llamó, justificó y glorificó. No sé si se recuerdan que Jesucristo hombre habló de los 4 requisitos para la transformación. Aquí dice que esos 4 requisitos, predestinación, el llamamiento, la justificación y la glorificación, eran los requisitos para ser la imagen
la imagen de Él. Entonces, esos requisitos los teníamos que tener para ser transformados. Vamos a verlo de una mejor manera en primera carta a los Corintios, capítulo 1 y verso 30. Primera carta a los Corintios, capítulo 1, verso 30, dice: mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús. Quiere decir que hay una posición ahí. Mas por Él, cuando habla de Él, ¿de quién está hablando? Está hablando del Dios vivo. Mas por Él estáis vosotros ¿en quién? En Cristo. Entonces había la posición que Dios le había dado a Cristo, que es la misma posición que nosotros tenemos, que somos la imagen de Él. Dice, el cual nos ha sido hecho por Dios. Quiere decir que Dios dio esos 4 requisitos a Jesucristo y lo mismo nos los dio a nosotros. Dice, sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. Entonces, ¿cuándo estamos en Cristo? Bueno, estamos en Cristo cuando tenemos esos 4 requisitos. Usted tiene sabiduría, ¿sí? Usted ha sido justificado, ¿sí? Usted ha sido santificado, ¿sí? Usted ha sido redimido y glorificado, ¿sí? Eso quiere decir que nosotros tenemos los mismos requisitos que tuvo Cristo, por eso somos la imagen de Él. Entonces, esto lo hizo Dios, el Dios vivo, a través de un conocimiento. Vamos a ver entonces en Mateo el proceso que llevó Jesucristo para ser la imagen de la iglesia. Mateo, en el capítulo 3, Mateo en el capítulo 3, verso 13 al 17, dice: entonces Jesús vino de Galilea a Juan, al Jordán, para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Y Jesús, después que fue bautizado, salió del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos. Y él vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma sobre él, y hubo una voz en los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en el que tengo complacencia. Entonces, fíjese, debemos de entender el contexto. Cuando aquí dice que los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma, no está hablando de que se abrió la parte de arriba de la tierra y venía volando como paloma. No, ese es un ejemplo. Lo que quiere decir es cuando se le abrió la mente a ese espíritu que estaba bajando sobre él. ¿Qué era ese espíritu? Bueno, ya lo dijo Jesucristo, hombre. Ese espíritu era un conocimiento. Diga, un conocimiento. Entonces, cuando vino ese conocimiento, que es cuando se abrieron los cielos y el Espíritu Santo descendía como paloma, ¿descendía dónde? A su mente. Eso es lo que quiere decir. En ese momento, fíjese, lo importante aquí, en ese momento él supo o comprendió quién era. En ese momento que el entendimiento se le abrió, también en ese momento oyó una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el que tengo mi complacencia. Quiere decir que hasta ese momento él reconoció quién era y para qué había venido. Esto es bien importante. Mateo capítulo 4, estamos hablando del proceso de Jesucristo. Cuando viene el entendimiento, hay un conocimiento que va a ser probado. ¿Para qué? Para ver si se creyó.
Mateo, vamos a leer entonces Mateo 4 del 1 al 11. Del 1 al 11. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Fíjese bien, dice que Jesús fue llevado por el Espíritu. El conocimiento lo llevó ¿a dónde? Al desierto, para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. Y vino a él el tentador. ¿Se recuerdan ustedes que Pablo dice, no hay ninguna tentación que no sea humana? Entonces habla de diablo y de tentador. Quiere decir que no estaba hablando de alguien que se le había parecido a Jesús, sino que cuando él tenía conocimiento, vino los conocimientos de la mente humana a tentarlo. ¿Para qué? Para sacarlos del conocimiento de Dios. Entonces dice, y vino el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios. Ahora dígame usted cómo sabía el diablo que le habían dicho que él era el hijo de Dios. No era, porque no era una figura, era su mente. Él, cuando se le abrieron los cielos y se derramó el Espíritu Santo, o sea, comenzó el conocimiento, oyó la voz de Dios, la confirmación de que él era el hijo. ¿Dónde lo está atacando aquí el tentador? La tentación vino para decirle, ¿no que tú eres el hijo de Dios? Pues entonces dice, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo, si eres hijo de Dios, otra vez, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adoras. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás. Fíjese, diablo, tentador, Satanás, son lo mismo, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. El diablo entonces le dejó y he aquí vinieron ángeles y le servían. Entonces fíjese, siempre que te viene un conocimiento de Dios, ese conocimiento va a ser probado. ¿Y qué lo va a probar? Pues lo que hay en tu mente humana. La mente humana te comienza a decir, eso es mentira. No así dicen en este tiempo cuando nosotros nos oyen hablar de esto. Dicen, no, eso es mentira. Esos se loquearon, esos se zafaron. ¿Por qué? Porque la mente humana va a venir a atacar el conocimiento que tienes de Dios. Pero lo importante es que Jesús estuvo firme y dice que el diablo le dejó. Cuando llegó y le citó lo que estaba escrito, el diablo inmediatamente se fue. Sus pensamientos se fueron y él comenzó a ejercer un poder en su mente con el conocimiento que el Dios vivo le había dado. Y lo mismito pasa con nosotros. Viene, cuando se abre el entendimiento, el Espíritu de Dios, el conocimiento viene. La mente humana te quiere decir que estás equivocado. Sin embargo, tú sabes que eso es el poder de Dios. Entonces, nosotros recibimos el mismo conocimiento de Jesucristo. Y ese conocimiento fue lo que nos llevó a la transformación. Inmediatamente que fuimos transformados, comienza la tentación. Sin embargo, estamos aquí
porque hemos creído lo que está escrito. Vamos a ir a Marcos, capítulo 1, verso 20. Marcos en el capítulo 1 y verso 20. Otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar, y se reunió alrededor de él mucha gente. ¿Cuánta gente dice? Mucha gente. Tanto que entrando en una barca se sentó en ella, en el mar, y toda la gente estaba en tierra junto al mar. Y les enseñaba por parábolas muchas cosas, y les decía en su doctrina: oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra, pero salido el sol se quemó, porque no tenía raíz, y se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra, y dio fruto, pues brotó y creció, y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Entonces les dijo: el que tiene oídos para oír, oiga. Fíjense lo que les dijo, fíjense lo que les dijo Jesús: el que tiene oídos para oír, oiga. Eso quiere decir que no todos iban a poder oír. Fíjense lo que sigue, dice, verso 10, cuando estuvo solo, o sea, ya se había ido la multitud, los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaron sobre la parábola. Y él les dijo: a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están afuera, por parábolas, todas las cosas. Entonces fíjese, dice que cuando estuvo solo, se quedó con los que siempre estaba. Y le preguntaron sobre la parábola. ¿Por qué le preguntaron sobre la parábola? Quiere decir que ellos tampoco entendieron la parábola. Sin embargo, les dice: a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, no del reino de los cielos, que era el que tenía Jesucristo. Dice: a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están afuera, por parábolas, todas las cosas. Oiga, para que viendo, vean y no perciban, y oyendo, oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados sus pecados. Y les dijo: ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? Entonces, note que el conocimiento no es para todos. Jesús, claro que tenía un gran conocimiento. Sin embargo, ¿cómo les habló? Por parábolas. Pero cuando estaba con los de él, los llamados, los escogidos, entonces viene y les explica la parábola. Y es bien importante para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados sus pecados. Y es lo mismo que pasa en este tiempo. No todos están para creer, solo los que son escogidos. Por eso es la importancia hoy de conocer dónde está la verdad, porque solo los escogidos van a venir a ella, los demás no. Para los demás, ¿qué somos? Mentirosos, engañadores, hipócritas, lo que quieran. Pero lo importante es que somos los escogidos. Muy bien. Dice, verso 14, el sembrador ahora les comienza a explicar solo a ellos la parábola. El sembrador es el que siembra la palabra. Y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra. Pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra al momento la reciben con gozo,
pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Verso 20. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. ¿Cómo entiende usted esta palabra hoy? Clarito, porque ya tiene el conocimiento de Jesucristo. Usted es la imagen de Él y Él lo dijo clarito. ¿Qué es los que caen junto al camino? Viene Satanás y se lleva la semilla, vienen los pensamientos, los otros, las cosas de la carne, los afanes, el dinero, todas esas cosas no dejan que la palabra crezca. Pero la buena tierra son los que la oyen, la reciben y dan fruto, a 30, al 60 y al 100 por uno. Muy bien, vamos a ir a primera carta a los Corintios en el capítulo 2. Primera carta a los Corintios. En el capítulo 2, verso 12 al 16. Hemos venido hablando de esto, en el clip también fue tocado y es bien importante. Dice, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino que el espíritu, con E mayúscula, que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Entonces Jesucristo hombre decía, estas son dos enseñanzas, una de la carne, que es el espíritu del mundo, y una del espíritu de Dios, y las dos enseñan, porque dice, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. ¿Será que Jesús sabía lo que Dios le había concedido? Claro, le dijo que tú eres mi hijo amado en que tengo mi complacencia. ¿Y será que nosotros hoy sabemos lo que Dios nos ha concedido? Claro, sabemos que hemos sido herederos de un reino inconmovible, de un reino inmutable, del reino de Dios. Entonces dice, el cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció? Y esa pregunta te la voy a hacer yo a ti. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros, diga más nosotros, tenemos la mente ¿de quién? La mente de Cristo. ¿Qué era lo que tenía Cristo en la mente? Bueno, Jesús de Nazaret lo que tenía era lo que Dios le había revelado. Y Jesucristo, hombre, ¿qué era lo que tenía en la mente? Pues era lo que Dios le había revelado. ¿Y nosotros qué es lo que tenemos en la mente? Pues lo que Cristo nos reveló, que fue lo que Dios le reveló a las dos manifestaciones o a las tres manifestaciones de Cristo. Eso quiere decir que nosotros hoy tenemos la misma mente que la de Cristo. Y eso es estar en Cristo, es conocer lo mismo que Él conocía. Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, que ese es el tema hoy. Por eso, diga conmigo, yo tengo la mente de Cristo. Y como tengo la mente de Cristo, conozco todo lo que Cristo conocía. ¿Y a quién conocía Cristo? Pues al Dios vivo. Muy bien, ¿verdad que está bien clarito, verdad? Entonces, eso quiere decir que en cuanto a conocimiento, somos idénticos a Él. Conocemos exactamente lo mismo.
Comprendemos ahora todas las parábolas. Comprendemos todo lo que nos habló Jesucristo hombre. Comprendemos todo lo que nos está hablando el Dios vivo en la transformación. ¿Por qué? Porque tenemos la misma mente. La mente de Cristo. Muy bien. Vamos a terminar, vamos a ir terminando ya. Usted es idéntico a Cristo entonces. Vamos a ir a Filipenses en el capítulo 3. Filipenses en el capítulo 3, verso 17 al 21. Dice: hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen, según el ejemplo que tenéis en nosotros. Mire, esto es sumamente importante, porque Pablo nos llama a ser imitadores de él, o de los que así se conducen. Pero ¿qué era lo que había que imitar? Si usted comienza a imitar la carne de Pablo, el Pablo mismo dice, la carne para nada aprovecha. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Entonces no era la forma en que él se conducía en carne lo que nosotros nos tocaba imitar. ¿Qué era lo que nosotros teníamos que imitar? El conocimiento, la mente de Cristo que usted y yo tenemos. En ese conocimiento teníamos que caminar y teníamos que manejar nuestra vida. Por eso dice, porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, porque eso era lo que Pablo conocía, el fin de lo cual será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan ¿en qué? En lo terrenal, en lo terrenal. Ahora dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. ¿Qué está hablando Pablo aquí? Si Jesucristo ya había muerto y había resucitado. Y Pablo está diciendo que espera que nuestra ciudadanía es de los cielos, hablando espiritualmente, y que espera al Salvador, al Señor Jesucristo. Y entonces, bueno, para nosotros es bien sencillo esto. Nosotros entendemos que la segunda venida de Cristo o la tercera manifestación es cuando vino en Jesucristo hombre, que venía ¿a qué? A salvarnos ¿de qué? De la carne, a quitarnos la carne para darnos entrada a la transformación, que es lo que dice el siguiente verso, el cual transformará. O sea, ¿de quién está hablando? De esa tercera manifestación de Jesucristo como Salvador. Dice, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, con el poder con el cual también puede sujetar a sí mismo todas las cosas. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo aquí el apóstol? Bueno, que tenemos que imitar. ¿Qué vamos a imitar? Un mismo pensar, un mismo parecer, una misma regla. Eso es lo que tenemos que ese es el ejemplo que nos está diciendo que tenemos que seguir. Pero ¿qué pasa con los demás? Solo piensan en lo terrenal. Ellos quieren tener a Jesucristo en su naturaleza humana aquí para entonces creer. No, es la mente. Tú tienes la mente de Cristo y tú crees como Él creyó y por eso entiendes esto. Entonces Jesucristo hombre vendría a transformar ¿qué? El cuerpo de humillación para darnos ¿qué? Vida igual que la que Él tenía, para sentarnos en los lugares celestiales en Cristo y para ser los herederos de toda la gloria de Dios. ¿Y cuál era toda la gloria de Dios? El conocimiento del Evangelio. Eso es lo que fuimos heredados nosotros. O sea, solo hay dos imágenes, la del mundo y la de Dios.
¿La que no sirve o la que sirve? ¿El conocimiento humano, carnal, o el conocimiento del Dios vivo? Y eso es lo que nos hace diferentes. Eso es lo que te hace imagen de Cristo, y eso es lo que es estar en Cristo. Aquí, y todos los que me están escuchando, tú estás en Cristo, por eso has sido transformado y por eso se te dio una herencia. Ahora lo que nos toca es disfrutar esa herencia y conocer los misterios que el Dios vivo tiene para nosotros. Así es, dioses, preciosa amada, declaramos que muy pronto estaremos viendo otro mensaje del Dios vivo. Todos los que somos guiados por el Espíritu de Dios, somos hijos